La frase, la victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo, no la inventó ningún pastor evangélico o algún cura, tampoco es fruto de la frondosa imaginación de nuestro actual presidente. La encontrás en el libro de los Macabeos, 3:19. De hecho, Milei ha aludido a la gesta de los Macabeos varias veces en sus mensajes, en entrevistas, en alocuciones. Te cuento la historia de estos ahora famosos macabeos. Macabeos es un nombre hebreo que significa martillo. Con este nombre ya intuimos que se viene una historia de guerras y recias personalidades. Para comprender la cosa es necesario remontarnos hasta el victorioso conquistador griego Alejandro Magno. A la izquierda, arriba, una reconstrucción con inteligencia artificial de cómo se vería el rostro del gran y extremadamente joven conquistador. En poquísimos años extendió sus dominios mucho más allá de Grecia, Macedonia, Asia Menor, Egipto, el imperio de los persas. Llegó hasta la misma India. Su muerte sobrevino siendo él muy joven. Es comprensible que un imperio que se extendió tanto y tan rápidamente no iba a ser fácil mantenerlo unido. Con la muerte del más grande conquistador griego, el imperio se dividió inmediatamente en cuatro grandes subreinos. Los que nos interesan a nosotros son Egipto, bajo el control del general Ptolomeo, y Siria, bajo el control de Seleuco, que da origen a la dinastía Seleucida. Israel estuvo tironeada por varios siglos en las luchas de poder entre Egipto y Siria. El contexto inmediato de nuestra historia se pone en marcha con la campaña de Antíoco III contra Ptolomeo, te recuerdo, el rey de Egipto, para apropiarse del territorio de Judea, apetecible por su importancia estratégica en cuanto corredor comercial y militar, una especie de pasillo obligado. Antíoco III resultó vencedor en la batalla y anexó la tierra de Israel a su imperio. Al comienzo de su reinado se mostró favorablemente dispuesto hacia los judíos y les acordó ciertos privilegios. Más adelante, sin embargo, cuando fue derrotado por los romanos y estos lo obligaron a pagar elevados gravámenes, la pesada carga recayó sobre los diversos pueblos que conformaban su imperio, a los que obligó a proporcionarle el oro cuyo pago le habían impuesto los romanos. Más adelante, tras la muerte de Antíoco, sucede al trono su hijo, Seleuco IV, quien oprimió aún más a los judíos. Los reyes seleucidas, de cultura griega, impusieron a Israel la mentalidad y costumbres helenistas. Ellos idolatraban la belleza exterior, la fuerza física, tenían una moral muy permisiva. Muchos judíos se dejaron influenciar por esta onda helenizadora. Otros judíos estaban espantados. Seleuco fue asesinado y su hermano Antíoco IV comenzó a reinar en Siria. Antíoco IV era un tirano despiadado y cruel. Despreciaba particularmente la religión de los judíos, que la veía como enemiga de sus dioses. Deseaba unificar su reino mediante una religión y una cultura comunes para todos. Concentró particularmente sus esfuerzos con los judíos. Les prohibió la práctica del culto. Los pergaminos de la ley fueron confiscados y quemados. El descanso sabático, la circuncisión, las leyes del ayuno fueron prohibidos bajo pena de muerte.
El colmo de esta cruzada sacrílega fue la entronización de Zeus en el templo de Jerusalén y la ofrenda de sacrificios en su nombre, reclamando además que los mismos judíos participaran de estos sacrificios. A este hecho los judíos lo llamaron la abominación de la desolación, la más espantosa de las tristezas. Los griegos atropellaron con toda la cultura y las costumbres religiosas judías y los obligaron a desobedecer las prescripciones de la ley de Dios. Una de las historias más impactantes es la de aquella madre que fue obligada a ver cómo sus 7 hijos eran torturados y finalmente asesinados frente a ella. Tanto ella como sus hijos fueron presionados con promesas de riquezas o con amenazas de tormentos. Esta mujer, lejos de asustarse o espantarse, alentaba a sus hijos a morir con valentía por su fe y sus tradiciones, cosa que ocurrió, comenzando por el más grande y terminando por el más joven. Finalmente, también ella fue asesinada. La rebelión va a comenzar en la ciudad de Modín. Aquí te ofrezco una fotografía de la actualidad. En esta ilustración los arqueólogos determinaron la locación de la posible tumba de los macabeos. Y en esta la tumba de Matatías. ¿Quién fue Matatías? El iniciador de la rebelión. Te cuento. Ante la opresión helenizadora que se ejercía en la capital, el sacerdote Matatías, junto con sus hijos, bajó a su ciudad natal, Modín. Allí esperaba poder vivir de acuerdo con sus tradiciones. Los primeros versículos del capítulo 2 nos descubren el alma angustiada de este fiel sacerdote. Pero claro, como ya estás imaginando, no va a quedar la cosa en la oración desgarrada de un pobre viejo. Un oficial sirio mandó construir un altar en la plaza pública de Modín y exigió a Matatías que ofrendara sacrificios a los dioses griegos. Se aproximó al altar un judío helenizado con la intención de ofrecer un sacrificio. Matatías empuñó una espada y lo mató. Los hijos y amigos de Matatías se arrojaron sobre los oficiales y soldados sirios. Luego de perseguir a los demás, se dedicaron a destruir el altar. Huyeron a las montañas del desierto de Judea, donde se les unieron muchos otros descontentos y decididos a terminar con tanto oprobio y humillación. Corría el año 167 a.C. Uno de los hijos de Matatías, Judas, destacó por su valentía. Otro de ellos, Simón, se convirtió en el estratega y consejero. Fueron unos pocos años de lucha sangrienta. Los macabeos, siendo muy inferiores en número, poderío, armamento y entrenamiento militar, recurrieron a una guerra de guerrillas. Las victorias se repartieron para un lado y para el otro, pero poco a poco la balanza terminó por inclinarse para el lado de Israel. Judas Macabeo murió en una de las batallas antes de ver la victoria final. Los macabeos regresaron a Jerusalén y la liberaron. Entraron en el templo y lo limpiaron de los ídolos. Erigieron un nuevo altar y lo consagraron en el día 25 del mes de Quisleu del año 164 a.C. La abominación de la desolación dio lugar a la alegría y la fiesta. La menorá, candelabro de oro, había sido robada por los sirios. Hicieron una nueva de un metal menos noble. La tradición cuenta que con un poco de aceite el candelabro alumbró 8 días. Este hecho dio el nombre a la celebración de la Reconquista, la Hanukkah, fiesta de la luz. La alegría fue grande, el orgullo nacional por haber reconquistado libertad e independencia contra un poderoso imperio fue enorme. Pero todo esto no duraría mucho. Otro imperio comenzaba a asomarse en el horizonte que sería fatal para Israel, el romano.
Los pocos años que separan la rebelión macabea de Jesucristo serán un tiempo de muy relativa independencia. Se desarrollará entre muchos judíos fieles una espiritualidad que anticipa el Evangelio. Los anahuim. Esta espiritualidad recorre todo el Antiguo Testamento, pero sus perfiles se definen con nitidez en los escritos del exilio y post-exilio. Tema para nuestro último video sobre el Antiguo Testamento. ¡Chau!